necesario. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar un poco hablando rápidamente de qué es esto de la web, que seguro que habéis escuchado 1000 veces, la web 2.0, la web social. Vosotros, bueno, pues como estáis en FP, seguro que muchos, pues seguro que dais tecnologías y esto para vosotros, pues será bastante obvio. Pero bueno, es importante comprender sobre todo, más que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista conceptual. Bueno, vosotros sabéis que cuando salió la web, pues teníamos páginas estáticas de estas horribles, pero que eran muy útiles, que teníamos pues información del departamento, información de la escuela, y era todo ahí totalmente plano, no había interacción, simplemente tú como consumidor, ¿vale? Recibías la información que aparecía en la web. Poco a poco fue evolucionando y cada vez era más bonito, ¿no? Pues, pero seguías recibiendo información. Bueno, ya te metías en páginas pues, de noticias, como portales de noticias más interesantes, pero sin interacción. Pero fijaros que empezaron a aparecer ya, pues poco a poco, pues que podías comentar noticias, ya estabas, ya no era solo hacia un sentido, era hacia los dos. Tú comentabas, otros te contestaban, aparecían foros, aparecían los blogs, podías crearte un blog. ¿Vale? Aparecía también las primeras especies de redes sociales, ese Fotolog, que quizás a algunos os sonará o lo recordaréis, o ese MySpace, y esas primeras intentos de red social. Y todo eso, al final, cada vez, fijaros que iba aumentando la interacción. Y ya no solo era una gente, unos eh, aventureros, por un lado, que eran los que se atrevían a hacer la web del departamento, u otros profesionales que se dedicaban a hacer eso, que eran como especie de gurús ahí que solo ellos podían generar contenido. Cada vez cualquier persona podía crearse un blog o dar una opinión. Y todo eso evolucionó hasta llegar a la web social o esta web 2.0, donde ya totalmente hay una interacción total y se habla de un concepto muy, un poco feo quizás como suena, pero es prosumidores, ¿no? La mezcla de productor y consumidor, donde es que la gente produce, es que tú produces contenido, mejor o peor, y ese es el problema, que hay contenido muy bueno y hay contenido muy malo, pero cualquier persona puede producir contenido. Y eso es una característica de la web social. Y entonces es una característica muy importante, porque esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias que las veremos en el tema 5, que es el concepto de la infoxicación, que antes os he medio introducido. Y luego, otra cosa muy importante, y es que fijaros, cuando esto es lo que en 2020 se hacía cada minuto en Internet, ¿vale? Pasaba, fijaros, 150.000 mensajes compartidos, 699, perdón, 69.000 ofertas de trabajo, no, aplicaciones para una oferta de trabajo. TikTok se instalaba en un minuto, en 2020, 2.704 veces. Todo esto es lo que estábamos haciendo, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea. Y entonces, y aquí es donde viene, para mí, la gran reflexión. ¿Qué pasó cuando de golpe llegamos a... Porque hasta ahora yo siempre hablo de identidad digital y todo eso, y aún no he entrado a definirla, pero ¿y qué pasó cuando el COVID? De golpe nos quedamos encerrados en casa, sin ver a nadie, como mucho a nuestros compañeros de piso, familia, que estaba en nuestra casa. ¿Y cómo nos comunicábamos? ¿Cómo interactuábamos? No solo, bueno, saliendo por la ventana, ¿vale? A aplaudir o cantar o todo eso, pero ¿cómo interactuábamos con la gente? Pues a través de videoconferencia, de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, Discord, a través de redes sociales. Todo eso creció. Y al final, fijaros la cantidad de huella que hemos ido dejando. Entonces, y aquí es donde entramos con qué es la identidad digital. Bueno, pues la identidad digital es lo que somos, toda esa información que generamos en torno a nosotros, pero y que dejamos en la web, ¿vale? Se habla muchas veces de identidad analógica. Pues la identidad analógica es lo que somos en persona. Y qué pasa con la identidad analógica? Pues que queda muy limitada al final. Pues yo puedo tener una conversación contigo y mi huella se queda pues, en el sitio donde he mantenido esa conversación contigo. ¿Qué pasa cuando yo me muevo al contenido, al contexto digital? Que toda esa información se queda en la web, se queda ahí guardada. Estamos generando una huella.
¿vale? Venga, voy a un momento que silencio, que haya alguien que se le ha colado el micrófono. Bueno, pues se queda ahí. Entonces, fijaros al final, pero la identidad como tal es un conjunto de rasgos pues, que nos diferencian los unos de los otros y en el contexto digital, pues que lo dejamos en la web. Mm, la identidad digital no solo es lo que nosotros generamos, es también lo que se habla de nosotros, lo que hablan terceros de nosotros, eso es importante. Y al final, fijaros que incluso muchas veces se hablaba del concepto de identidad híbrida, porque la identidad híbrida pues se decía que muchas veces nuestra identidad ya estaba tan enganchada con la digital que es que, y claro, yo siempre ponía el ejemplo que, pues que cuando muchas veces, depende de qué generación o el uso que le deis a las redes sociales, eso ya depende, pero mucha gente, y me incluyo, cuando voy a comer algo, ostras, es que no me doy cuenta, pero lo primero que hago es hacer una foto a la comida y la comparto en alguna red social o con alguien. O vas al cine y dices, voy al cine o voy a ver tal película. Fijaros que al final estás en un contexto físico contándolo en un contexto digital. Pues esa identidad híbrida. Todo eso, cuando el confinamiento se ha convertido en identidad digital. Entonces, fijaros la responsabilidad que tenemos, toda la cantidad de contenido que se puede generar. Y cuando hablo de contenido, no hablo profesional, hablo de contenido cualquier tipo de comentarios, cualquier cosa. Todo eso ha quedado ahí en la web, para bien o para mal. Entonces, fijaros la importancia de la identidad digital. Entonces, yo aquí, hoy lo que vamos a ver un poco y trabajar un poco es la parte más profesional. Yo siempre digo que a mí lo que haga cada uno con su identidad digital personal, pues oye, sois mayorcitos y sabéis las consecuencias que puede tener. Eso si no sería un curso sobre seguridad digital, que también hablaremos un pelín de ello. Pero hoy, y sobre todo en el enfoque que vamos a dar a lo largo del curso es identidad digital profesional. Es decir, todo lo que quiero que se vea, ¿vale? No lo que quiero esconder. Eso ya es ya cada uno que decida. Así que las características que tenemos de esta identidad digital es que es social. Es totalmente... la identidad digital no tendría sentido si yo no la muestro a nadie. Si yo me dedico, sabéis que en muchas redes sociales, por ejemplo Facebook, TikTok también, te permite publicar cosas que solo veas tú. Bueno, pues si yo solo hago eso, pues no estoy generando una identidad digital, ¿vale? Si yo me mando un correo a mí mismo y no, es decir, solo hablamos de identidad digital cuando otros la ven, ¿vale? Es totalmente subjetiva y esto sí que me gusta hacer hincapié porque eso es muy peligroso. Es decir, la gente aprecia lo que tú haces, pero eso puede ser bueno, puede ser malo. Yo puedo llegar y dar un me gusta a una noticia que sea muy, eh, pues yo qué sé, que pueda ser polémica, y yo le puedo dar me gusta quizás de una manera irónica, pero quien vea eso, si no me conoce, puede pensarse que estoy de acuerdo con esa noticia. Entonces, fijaros que hoy en día, además, seguro que os habéis fijado, porque además cuando alguien da me gusta a algo, os sale en vuestro muro de las redes sociales. Entonces, fijaros todas las consecuencias que tiene esto sobre tu identidad digital. Es indirecta porque al final otros ven cosas tuyas, no directamente, e incluso hay gente que no te conoce en persona, pero conoce tu identidad digital. Entonces, al final no es algo eh, que trabajemos directamente, como la identidad analógica o también la llaman offline. Es fragmentada, y esto aquí os pongo un ejemplo, porque además esto fue viral, no mi publicación, por supuesto, sino esto de dividir tu identidad digital. Y es que es verdad, según en la red social en la que trabajes o compartas, pues muestras una parte de ti. En tu identidad analógica, sí, sí es verdad que no te comportas igual con cierta gente que con otra, pero bueno, es más uniforme. Pero la identidad digital es que yo quizás en Facebook pues publicas de una manera, en otros sitios de otra manera. Entonces, bueno, pues ya digo que fue un meme que se hizo y cada uno pues creó su cuadrito. Y es dinámica porque está cambiando constantemente, cambia muy rápido, ¿vale? Es real y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa que es real? Bueno, es real menos en el confinamiento o teletrabajando, que cada vez es más difícil de que sea real. Con real normalmente nos referimos a que tiene consecuencias en el mundo real. ¿Qué significa? Pues que un comentario que tú digas en una red social te puede llevar consecuencias en tu trabajo al día siguiente cuando vayas a trabajar de manera física. De que no es algo que es un mundo aparte y yo hago lo que quiero ahí.
pero luego mi realidad es distinta. No, porque es que cada vez asociamos a nuestro nombre nuestra identidad digital, con lo cual lo que tú haces tiene consecuencias en la vida real. Entonces, ojo con eso. Es indestructible, esto es lo que me encanta insistir. No te arriesgues a poner cosas que no debes. Piensa antes de publicar. Es verdad que siempre también insisto en que al nivel que nosotros nos movemos, pues seguramente yo puedo publicar algo y quizás pasen 2 horas antes de que lo vea alguien. O no, bueno, yo qué sé, en mi caso cada vez tengo más alumnos y quizás lo ven. Y como te cojan una captura de pantalla, pero vamos, ya si eres alguien, un político, pues imaginaros, eso, pues, y bueno, y de hecho ha tenido consecuencias, sabéis que bastantes, ¿no? Y por supuesto es viral, se mueve muy rápido. Nosotros vamos a intentar trabajar esa viralidad como algo positivo, como una oportunidad para conseguir llegar muy lejos, pero también os digo que la viralidad puede ser negativa. Si el comentario que has puesto se ha hecho viral y no era el más adecuado. ¿Vale? Entonces, hablando de identidad digital, después de ver todas estas características, vamos a ver que tenemos una parte, que es la que yo creo que todo el mundo conoce y la más habitual, que es la personal, en la que uno, pues hasta ahora, en la que nuestros estudiantes viven, ¿vale? Y que no le tienen miedo. Y luego hay una profesional. Una profesional que es la que se habla, no sé, seguro que os suena el concepto de personal branding o marca personal. Bueno, pues esto es cuando tú trabajas tu identidad digital como si fuera una marca, entre comillas, lógicamente. Entonces, pues es un acierto tirar hacia esa parte más profesional y yo os lo recomiendo. También se lo recomendaría a los estudiantes. Pienso y defiendo esto y de hecho yo doy talleres de identidad digital en la universidad en la otra en la que trabajaba y la que trabajo ahora. Pues para intentar que empiecen a olvidarse de esta parte personal, que muy bien, que hagan lo que quieren en esta, pero que trabajen en esta, ¿vale? Y eso es una competencia que un ciudadano europeo, bueno, y del mundo, debería de tener, porque, porque desgraciadamente, no sé, bueno, desgraciadamente o no, pero para bien o para mal, estamos en este contexto digital, tenemos redes sociales y la gente las utiliza. Entonces, o nos acostumbramos a movernos hacia este lado o lo llevamos muy mal. Así que, bueno, pues os dejo aquí esta pequeña definición de qué es la marca personal. Al final es eso, es ese enfoque que vamos a dar desde un punto de vista totalmente profesional. Y entonces, como ya os digo que hoy vamos a estar trabajando mucho, pues vamos a seguir y vamos a poner, esto me gusta mucho esta actividad, que anda, y encima no os preocupéis que la tengo por aquí. A ver, voy a compartir de nuevo, aquí lo tengo. Bueno, iros preparando los micrófonos porque ahora os toca hablar, ¿vale? Entonces hemos visto un poco cómo se construye una identidad digital. Todo esto os lo he dicho desde el punto de vista totalmente neutral. Es decir, yo no he hablado en esta identidad digital desde el punto de vista profesional. Estábamos viendo cómo se construye cualquier identidad digital de cualquier persona. Bueno, pues vamos a ver una parte que creo que de hecho ha salido hoy, pues cuando hemos estado viendo estos ejemplos, que son las estrategias. Es decir, fijaros, hay que distinguir entre lo que es identidad, que es lo que nosotros somos, ¿vale? Con lo que es el perfil de una red social. Sabéis que estos perfiles habitualmente podemos escoger si queremos que sean públicos o privados. Y según eso, podremos ver también tomar diferentes estrategias. Es decir, si queremos potenciar una identidad única o múltiple. Y aquí suelen surgir pues, diferentes opciones. Por ejemplo, yo puedo tener una identidad profesional y ya está. Y utilizar redes sociales desde un punto de vista profesional. Una identidad digital, ¿vale? Ya está, utilizo solo para eso, no la utilizo para mi entorno personal. Ahí escojo si quiero que esta identidad digital esté usada con redes sociales de manera pública o privada, es decir, tenga un perfil público o privado. Obviamente, creo que sería un error apostar, y digo que creo porque he visto cosas, por ejemplo, he visto a gente en LinkedIn con su perfil privado, que a ver, que quizás hay alguien aquí que lo tiene y cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no tengas un perfil en LinkedIn. Salvo bueno, a ver, que seguro que hay ideas y estrategias para todo, pero no sería lo más, sería utilizar un perfil un poco para nada, ¿no? Pero bueno, pues tú puedes tener tu identidad profesional y pues, ya digo, ser pública o privada, a través de un perfil o varios perfiles. Puedes tener varias redes o solo una red, escoger.
puedes tener tu identidad personal y escoger lo mismo. Si quieres tener pues una cuenta de Twitter y una de Facebook personales y que estas sean privadas, por ejemplo. Y pues puede ser una estrategia. Otra estrategia, fijaros, es que tu identidad personal, ¿vale? Esa más privada y profesional, sean únicas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tú cojas y tengas un único perfil en Facebook y ahí publiques tanto cosas sobre tu vida personal como cosas profesionales. Justo en el ejemplo que os he puesto, tenemos la suerte de que Facebook nos permite escoger quién queremos que vean esas publicaciones. Pero en Twitter, el problema es que tu perfil puede ser o público o privado. No hay más opciones. O todos tus seguidores ven lo que publicas perdón, o todo el mundo ve lo que publicas o solo lo ven tus seguidores, a los que tú escoges. Pero ya está, no puedes hacer nada más. Entonces, al final estos son decisiones, es que no quiero decir que sean acertadas ni que sean incorrectas, porque al final, repito, son estrategias. Es decir, yo personalmente considero que tener unidas, yo en mi caso, tengo este caso, ¿vale? Que es el cuarto caso que hay, que es tener divididas tus identidades digitales. Yo tengo una identidad personal, tengo ciertas redes que utilizo para mi identidad personal y otras profesionales, y las tengo totalmente separadas. Es decir, yo tengo dos Facebook. Un Facebook privado, que está cerrado, para mi familia y amigos. Otro Facebook que lo tengo público para a nivel profesional. Dos Twitter. Un Twitter totalmente privado, que nadie conoce, además con un seudónimo, solo para amigos. Y un Twitter público para a nivel profesional. Y Instagram lo tengo junto a nivel profesional y personal, porque lo uso un poco para todo y no tengo una estrategia. Pero, por ejemplo, TikTok lo tengo a nivel profesional. Fijaros, diferentes estrategias. ¿La opción de utilizarlo todo a la vez es buena? ¿Es mala? Depende. Mi opinión es que tiene un defecto, más que un defecto, un inconveniente, que generas mucho ruido sobre la gente. Es decir, cuando cuentas tus temas personales, quizás gente de tu trabajo o profesionales que ni te conocen en persona no les interesa y puede que te dejen de seguir porque les estás generando ruido, porque no quieren ver que te has ido al cine. Y por el contrario, quizás tus amigos tampoco les interese que les llenes de tweets hablando sobre temas de investigación educativa. ¿Por qué? Pues porque no les interesa. Entonces ahí es un poco, cada uno tiene que decidir. En el caso, por ejemplo, de institutos, yo también entiendo que si vais a tener a vuestros alumnos, pues quizás nos apetezca que sepan qué vais a hacer el fin de semana. Pero depende, porque me acuerdo de un profesor con el que coincidí una vez en Telefónica, en unas cosas de Scholartic, que él me contaba que, pues es que él siempre cuenta, dice, pero él tenía sus cuentas personales y privadas, perdón, personales y profesionales juntas, usaba las mismas cuentas para todo. Y además me decía que él seguía a sus alumnos y los tenía ahí metidos. Y claro, me decía, pero si es que yo, a ver, digo, si yo a mis alumnos les cojo el lunes y les cuento la película que me he ido a ver el fin de semana con mi mujer. Y dice, pues si les cuento eso, ¿por qué no lo voy a hacer en Twitter? ¿Qué tengo que esconder? Pues bueno, eso era su estrategia. ¿Acertada o no? Bueno, tampoco me parece mal. Lógicamente, repito, si tú eres una persona muy reservada y no quieres romper esa barrera con el estudiante, pues sinceramente nunca haría eso, ¿vale? Pero eso ya es una decisión vuestra, ¿vale? Así que no sé si os he puesto más... os lo he hecho más difícil, ¿no? Porque os he dado más opciones Pero al final es que eso es una decisión. ¿Qué objetivos tenemos nosotros a la hora de trabajar la identidad digital? Fijaros, sobre todo desde un punto de vista profesional, o qué deberíamos de hacer. Yo siempre pienso que esta parte es importante. Cuando pongo menos, significa que es menos importante, ¿vale? En la que habría que centrarse menos, pero hay que hacerlo. Creo que es recomendable. Cuando vamos a intentar apostar por nuestra identidad digital profesional, que es un poco lo que yo os vengo a vender aquí, ¿vale? Os vengo a decir, trabajad vuestra identidad digital profesional, os va a traer buenos resultados, os va a venir bien, conocer profesionales, ver qué hacen otros, que otros vean lo que hacéis vosotros, oportunidades profesionales, ¿vale? Mm, me canso de decir esto, pero es que este ejemplo, y además no sé si está todavía Belén por aquí, pero es que lo uso siempre. Digo, Belén
Aquí Belén y estoy. yo. Vale, hola Belén. Hola. Belén y yo, a que no nos conocemos de nada de antes de este curso. Nada, No. solo virtual. Y me encontraste por redes sociales y me ofreciste el Exacto. curso. En Quiero Twitter. decir que me conoció por mi identidad digital profesional. Sí, Y como cierto. eso, muchísimas cosas. Entonces, he colaborado con el ministerio porque me conocían por redes sociales. Y al final es así. Y no todo tiene que ser incluso económico. Yo, todo lo que, bueno, cuando el marco de competencia digital docente, eso trabajamos gratis, todos los que estábamos ahí colaborando, pero al final era una cosa que nos atraía y nos parecía motivante. Entonces, estar en las redes te da visibilidad y eso es importantísimo. Yo insisto muchísimo. Entonces, aspectos, pues eso, revisar las publicaciones anteriores, todo esto, mejorar la privacidad. Yo, ya digo, lo pongo negativo porque, hombre, si habéis hecho algo muy fuerte o fijaros, aquí un consejero, me parece, del ayuntamiento, del antiguo gobierno que teníamos en la ciudad, se le encontraron pues chistes de mal gusto en sus redes y tuvo que dimitir por eso. Que han pasado, se dan circunstancias. Entonces, bueno, no está de más revisar las publicaciones anteriores. La privacidad, pues mejorarla. Con mejorar es intentar que sea más público lo que quieres que se vea y menos público lo que no quieres que se vea. Pero bueno, y centraros un poco así. Pero lo positivo, en lo que yo quiero que os centréis. ¿Cuál es el objetivo principal? Primeros puestos, ¿vale? Trabajar los primeros puestos, buscar estar en los primeros puestos, destacar nuestra actividad profesional, diferenciarnos, ¿vale? Buscar la diferenciación y al final pues crear esa marca personal. Y es un poco lo que vamos a buscar. Dos conceptos rápidos que os quiero dar. La reputación es un concepto totalmente relacionado con la identidad digital, os lo he comentado antes, y trata un poco de esa parte, digamos, subjetiva. Es decir, mide lo que otros ven de nosotros de nuestra identidad digital. Y es muy difícil de gestionar la reputación, por lo que os decía antes. Tú puedes tener toda tu buena intención, intentar trabajar y gestionar muy bien tu identidad digital profesional y que pues la gente no la vea como tú crees que la estás trabajando y al final tengas una mala reputación, ¿vale? Y eso te dé, o muchas veces hay empresas que tienen una gestión de la identidad o de la marca súper bien trabajada, tienen unos departamentos de marketing que trabajan genial y hacen que suba esa marca un montón, pero de golpe pues hacen un despido masivo y que es por algo que no está relacionado con las redes sociales, pero el impacto al final afecta a su reputación. Aunque ellos estén gestionando muy bien la identidad digital, pero claro, la gente ve ese otro lado. Entonces, además, la reputación te la cargas en 2 segundos. Te puede estar años trabajando tu reputación y en 2 segundos desaparece. Entonces, esa es la parte subjetiva. Y luego está la parte objetiva, la visibilidad. Que al final estos son números, es pues el número de visitas que tienes, las interacciones que tienes en tus publicaciones, cuántos likes tienes, y también hay grados de estas interacciones. Los likes a día de hoy se pueden comprar, los me gusta, que eso no tiene mucho mérito. Al final a nosotros, ¿qué es lo que tiene mérito? Pues que la gente comente tu publicación, sobre todo, ¿qué es lo que vale? Que compartan tu publicación, que se convierta en viral, ¿vale? Entonces, todo eso, pues son una serie de indicadores que van generando una visibilidad. Al final dan lo conocido que tú eres en redes sociales o en la web. Cuando alguien te busca en Google, pues el primero que sale, pues eso es el que tiene mayor visibilidad. Al final esto es totalmente objetivo, ¿vale? Entonces, fijaros que está muy relacionado con la reputación. Puedes tener una muy mala reputación que te dé lugar a una gran visibilidad, ¿vale? No, si una cosa no quita la otra, porque te están poniendo a parir en las redes sociales y entonces eres el más visible, pero no como quieres ser visible. Pero bueno. Y, y eso, pues otra cosa importante que también me gusta a la hora de intentar enmarcar todo esto que se cuenta es ver un poco qué tipos de redes sociales tenemos. Antes la gente se quedaba muchas veces, y yo he oído hablar muchas veces de la definición entre horizontales y verticales, pero hay algo más, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales. Realmente hay como dos enfoques. Uno es
aquellas redes sociales, y aquí incluimos todas esas plataformas digitales que, digamos que tienen un enfoque de red social, es decir, buscan conectar a gente. Y esa es su finalidad, conectar a gente. Ahora, muy bien, he creado una herramienta, una plataforma, una aplicación para conectar a gente. ¿Eso lo hago con una finalidad general o lo hago con una finalidad más específica? Es decir, conecto a la gente como por ejemplo Facebook y Twitter para que hablen de lo que quieran. Luego ya se irán juntando para hablar solo de una cosa o de otra. Por ejemplo, las horizontales, o por el contrario, creo mis propias redes para que hablen de lo que yo quiero, como sitios web, por ejemplo, o software específico. Hay sitios web para generar redes sociales, software específico para generarlas. Hay uno que se llama Elg, otro Ning, que te puedes crear tus propias redes sociales. Y habrá más, creo que no, aquí hay 2 ejemplos, pero... Y eso es lo que hablaríamos de redes sociales estrictas. Y luego tenemos otras que son las que son realmente no ha nacido como una web, como una aplicación de red social, pero debido a la demanda o a que han ido creciendo o que han buscado porque como hay tanta competencia y al final en Internet se trata del número de descargas que tengas de tus aplicaciones y de las horas que pasen, el número de perfiles que tengas en tus redes o tus aplicaciones y el tiempo que pase la gente en tus aplicaciones. ¿Para qué? Para vender más publicidad. Y de eso ese es el negocio que tenemos en torno a todas estas plataformas, aplicaciones. Bueno, pues hay muchas de estas que son aplicaciones que realmente no tenían la finalidad de ser una red social, simplemente tenían una finalidad de compartir algún tipo de contenido, pero dado que veían que si lo creabas como red social tenían más número de usuario, han ido cogiendo características de redes sociales. Por ejemplo, YouTube, al principio, pues quien conocía YouTube era muy simple, ahora ya puedes tener tu perfil, crearte tus listas, cada vez se va pareciendo más una red social. Redes sociales, por ejemplo, como profesionales, como pueda ser LinkedIn. LinkedIn, en sus principios, era un espacio en el que subir tu currículum. Y era un sitio donde buscar trabajo. Bueno, pues es que ahora LinkedIn no tiene nada que envidiarle al concepto de red social que Facebook. Puedes compartir publicaciones en tu muro, puedes poner me gusta con diferentes niveles o tipos de me gusta, compartir, comentar, generar debates. Se ha convertido totalmente en una red social. Para los que investiguéis y escribáis papers científicos, tenemos ResearchGate o academia.edu, que todavía tienen, vamos, la idea gira en torno a subir un artículo, es un gestor de contenidos, pues se ha convertido en una red social. E incluso las propias las propias aulas virtuales como Moodle, Canvas, Sakai, que cada vez van añadiendo plugins para convertirlo en una especie de red social con características más sociales. Porque al final, con Moodle, por ejemplo, pues lo más social que tienes es el foro. Pero es que ya hay algunos que ya puedes incluso comentar los contenidos que sube el profesor. Entonces, bueno, es un paso más allá. Dejaros aquí, yo os recomiendo en general que es bastante bueno revisar, ¿vale? ¿Qué se habla de las redes sociales? Es decir, echar un vistazo cuando vayáis a plantear vuestra estrategia a la hora de utilizar una red social en vuestra clase o a la hora de apostar por crearos un perfil para daros visibilidad, pues que echéis un vistazo a qué está usando la gente. Porque el día que yo vea que a mí Facebook no me gusta, aparte de eso, la tengo porque hay que tenerla y porque, fijaros, el 81% está en Facebook, pero fijaros que ya ha bajado, ¿vale? Entonces yo el día que Facebook baje mucho, vamos, a la basura, porque ya digo que a mí personalmente no me gusta. Entonces, en cuanto Twitter se mantiene, porque yo es que creo que Twitter va a acabar siendo la red social para un entorno, un concepto más profesional y porque es muy útil. Y fijaros, pues, cómo TikTok está subiendo, Instagram no para de subir. Y bueno, pues está bien echarle un vistazo. Os dejo aquí el enlace. Yo cada año IAB Spain siempre publica este análisis y me gusta echarle un vistazo y ver cómo van las cosas. Ver las veces que utiliza la gente, pues sus redes, todo esto, ¿vale? Aquí os dejo algunos ejemplos para que tuvierais. Y ahora sí que acabo con la parte de seguridad digital y privacidad, ¿vale? Y ya hacemos el descanso. Y comentar simplemente pues, que la privacidad es importante gestionar esa parte. La vamos a ver en este curso, sobre todo a la hora de trabajar algunas herramientas, pues ver cómo gestionar su privacidad, pero no va a ser el objetivo principal, también os lo digo.
Porque aquí el objetivo principal no es tanto trabajar vuestra parte, sino cómo utilizarlo con los alumnos. Pero sí que va a ser importante, pues ver, pues si yo creo un grupo de Facebook con mis alumnos, pues quizá, bueno, ya os digo, ya os adelanto que deberíais hacerlo, es tener el grupo privado, ¿vale? No es lo mismo que cuando yo creo un grupo, pues con profesores de todo el mundo y ya con unas ciertas condiciones. En este caso sí, pero con alumnos pues es recomendable que sea privado. Luego, algunos aspectos como cuidar la protección de datos personales, temas como el derecho al olvido, son conceptos importantes relacionados con la seguridad digital también, que tú supuestamente tienes derecho a pedir que Google, por ejemplo, borre publicaciones tuyas, desaparezca información tuya que tienen ellos en sus bases de datos. Y bueno, yo la verdad es que nunca he hecho esa petición porque no me ha interesado, pero vamos, de esto hay bastante que hablar en distintos países. Hay algunos países que no tienen esta opción, ¿vale? Y bueno, pues me gusta hablar de qué es la seguridad digital, ¿no? Entendiendo como esa parte más segura de las redes sociales, que muchas veces se relaciona y hay dos personas, dos tipos de profesionales que vamos contando o hablando de redes sociales. Estamos los que vendemos la identidad digital como enseña todo lo profesional y luego está el otro ámbito que me parece igual de importante, incluso mucho más para adolescentes, que es la parte de la seguridad digital, que es vete con cuidado con lo que estás haciendo, que esto lo va a ver todo el mundo, que Facebook estás firmando un contrato que le estás cediendo tu alma prácticamente. Entonces, claro, lo que pasa es que le cedes lo que subes a Facebook, que es lo que siempre digo, pues si no quieres que Facebook tenga algo, se lo subas. A ver, si yo subo un contenido educativo, pues no es que se lo esté quedando y sea el autor, pero tiene derecho a compartirlo. Pues oye, Facebook, compártelo con todo el mundo, yo encantado, más visibilidad tendré, pero mis fotos personales no. Pero yo es que cuando me hago un perfil de Facebook, le estoy diciendo, Facebook, tú puedes hacer lo que quieras con mis fotos. Entonces, ojo con esas cosas, pero repito, si no quieres que Facebook tenga el control sobre tu vida privada, no subas cosas privadas a Facebook, es que es tan sencillo como eso. Y por eso en este curso yo no os voy a pedir en ningún momento que subáis nada privado. Al revés, lo que os voy a decir es, incluso os podéis subir cosas inventadas. Lo que a mí me gustaría, pues que trabajaseis la parte profesional de vuestro asociado, vuestra identidad digital profesional, lo cual me imagino pues que todo lo que hagáis vosotros estaréis orgullosos y podéis subirlo, compartirlo y que no haya problema. ¿Vale? Y esto os lo he dejado sobre todo de manera anecdótica porque creo que os puede venir bastante bien para que veáis un poco los límites de edad que estas redes ponen de condición. Lo que pasa que es verdad que luego, por ejemplo, en España dice que el uso legal de las redes sociales no está permitido para menores de 14 años, ¿vale? Entonces, y necesitan, no se pueden registrar sin el consentimiento de los tutores legales, es decir, que hay que tener cuidado con esas cosas, pero que incluso hay algunas redes que te permiten, tienen límites de edad, pero que quizás según el país, pues no permite esas condiciones. Os he dejado aquí 3 enlaces que me parecen súper interesantes. Os los he dejado a nivel personal, ¿vale? Para vosotros. E incluso como los que seáis padres, creo que os puede venir muy bien. Ahora ya sí. Sí, pues nada, ya le hemos Sí. quitado el control. Sí. Genial. Vale. Bueno, pues venga, ya hemos tenido este descansito y hemos visto un poquillo, pues esta ya digo que esta primera clase, pues quizás es la más teórica, pero era importante ver y reflexionar sobre qué hacíamos, que es lo que hemos hecho con estas actividades un poco interactivas, de qué es lo que uno hace hasta el día de hoy. Y creo que es bueno. A ver, yo normalmente cuando hago estos talleres con alumnos se lo dejo que lo hagan en casa, pero sí que es bueno que ellos reflexionen un poco en plan de, pues, qué es lo que, qué consecuencias puede tener esto. Entonces, creo que cuando uno piensa en voz alta y dice, ostras, es que tengo mi Facebook totalmente público o quién ve mi Facebook, porque a veces uno simplemente lo que hace es seguir a gente y no se para a pensar, ¿y a quién sigo yo? ¿O quién sigo en cada red? Entonces, creo que cuando uno para a pensar, a ver quién tengo en mis seguidores o a quién sigo, o cómo tengo la privacidad, pues es un ejercicio que no siempre hacemos y que nos puede venir muy bien.
Entonces, sobre todo de cara a si nos queremos plantear pues un punto de vista más profesional. Así que esta siguiente parte, ahora lo que vamos a ver es, muy bien, ya sé dónde estoy, ya sé los puntos fuertes, lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, todo el rato, siempre desde un punto de vista personal. Ya digo que esto es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es hacer bien o qué es gestionar bien tu identidad digital? Bueno, pues eso es decisión de cada uno. Pero ya lo tengo más o menos claro. Entonces vamos a ver pues algunos consejos pues para poner en práctica el cómo trabajar a través de redes sociales un poco esta identidad digital desde el punto de vista profesional. Y aquí son algunos pues, consejillos que os voy a ir dando y que vamos a ir viendo. Algunos son súper obvios, pero que a veces no nos paramos ni a pensarlos. Y el primero es que es conocer un poco el contexto y el medio, es decir, al final conocer cómo es la red social, que por eso es tan importante las siguientes clases, que en las que vamos a ver un poco las tripas de todas las opciones o las principales opciones que tienen, sobre todo, pues redes como Facebook, que tiene mogollón de opciones de configuración, y Twitter. Y porque también es importante el lenguaje, el cómo me comunico. Mm, hay quien se dedica a escribir en Facebook, en Instagram, a hacer capturas de pantalla de textos pequeñísimos y pone ahí un texto larguísimo. Pues no es el Instagram la red para hacer eso. ¿Vale? ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Pero seguramente pues no te dará likes la gente, salvo algo que pongas muy interesante, pero porque la gente no usa Instagram para leer, lo usa para ver imágenes atractivas. Otra cosa es que hay profesores, por ejemplo, ya os pondré los ejemplos el próximo día, que lo usan, pero para dar conceptos, pero conceptos de dos frases. Entonces ahí es diferente y lo hace de una manera atractiva y es otro punto de vista, pero no para poner un rollo ahí, sobre todo porque es difícil de leer y de ver. Para eso tenemos Facebook, para eso tenemos Instagram, digo Twitter si hacemos mensajes más cortos. De hecho, el problema que tenemos cuando ponemos texto en una imagen es que ese texto no se no lo recoge o lo recupera Google, por ejemplo. Con lo cual, o lo repetimos en lo que sería en la descripción de la publicación, o perderíamos pues que nos lo indexe Google y que a otra persona buscando por Google le saliera nuestra publicación. ¿Vale? Entonces, hay que pensar un poco esas cosas. No tiene sentido en Twitter meter rollos y escribir y escribir y escribir. Igual que no tiene sentido en Facebook publicar cada 3 segundos. Para eso está Twitter. Cada red social tiene su forma de comunicarse y sus interacciones y sus dinámicas. Y eso es importante seguirlas. Porque si no, al final lo que hacemos es pues no sacarle provecho o que pues, la gente que nos sigue pues no le interese o no nos siga porque no les interese. También es muy importante, algo que parece que a veces no utilicemos, que es el sentido común, el pararse antes de publicar y pensar un poco y ver qué hacer, porque a veces creo que publicamos más con el corazón y algo que voy a compartir esto porque me he cabreado, e incluso a veces pues hacemos, primero, por un lado, publicamos cosas que quizás ni siquiera las hemos revisado, que sean correctas o no. Y luego otras veces, me refiero, por ejemplo, a fake news, que es muy habitual a día de hoy compartir cualquier cosa que nos encontremos por ahí y luego quizás resulta que era una noticia de hacía 6 años o de otro sitio o que no está contrastada o que es de un medio que es de dudosa calidad o que las fuentes no son muy fiables. También ya digo que a veces entramos en polémicas que no deberíamos. Nuestra identidad digital debería ser algo lo más neutro posible, siempre en la medida de que siga nuestra filosofía de vida, ¿no? Y también pues siga un poco, a ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que yo soy muy pro, vamos a mantener en cuanto a ciertos temas un perfil bajo, temas que hablo política, religión, son temas que creo que si queremos trabajar nuestra identidad digital profesional como profesores, ¿vale? Debemos de evitar la polémica. Ahora, luego está, pues que hay ciertas veces que uno, pues es que es algo, pues si milita en un partido político, pues lógicamente tendrá que hablar de política y de qué. Pero siempre nos va a ir mejor cuanto menos entremos en polémicas,
menos problemas tendremos. Entonces, yo es un consejo que suelo dar. Ya digo que luego pues hay gente que necesita o incluso su característica y le vaya mejor así, ¿vale? No digo que no, pero entonces al final siempre es ir con cuidado. Y al menos que cuando le demos a publicar, seamos conscientes de que lo hacemos y que puede tener consecuencias. Y la verdad es que creo que el sentido común funciona muy bien. Y a mí en la parte está el sentido común y ya me callo en este aspecto, pero es que muchas veces he visto cosas que a veces si nos paráramos a pensar no haríamos. Y, y yo suelo dar como consejo el intentar pensar si eso que vas a decir lo dirías si tuvieras a la persona al lado o lo dirías si estuvieras en un contexto físico, ¿vale? ¿Lo dirías en una clase o lo dirías en una reunión en un restaurante o una reunión de amigos o de profesionales? Porque estoy seguro que si más de uno se parara a pensar, y de una, eso que va a poner, pues seguramente no lo pondría. Porque al final aquí parece como que no tiene tanta trascendencia. Y al revés, es que tiene muchísima más trascendencia que en un contexto, contexto físico. El contexto físico lo ve tu entorno y ya está. En este contexto lo ve gente que es que ni siquiera te conoce y puede que hasta lo malinterprete. Entonces hay que ir con cuidado y hay cosas que a veces ponemos y no nos damos cuenta. Y yo he vivido situaciones pues de comentarios de gente escribirme cosas por privado. Como yo doy cursos a cursos masivos, pues que suelo tener 3.000 4.000 alumnos, a personas Antes daba a profesores, ahora doy a cualquier persona sobre identidad digital y sobre marca personal. Y entonces hay gente que me sigue en redes sociales y me manda mensajes privados y me pone, hola. Y ya está. Y entonces es como, a ver, que es que no, esto no es una red para ligar, que esto, que es mi red profesional, y seguramente no es para ligar. No, a ver, eso no tiene sentido. Que tú no te metes, no vas a una casa a alguien y de golpe te quedas mirando a alguien así fijamente y dices hola. Y te quedas ahí sin moverte. Otra cosa es un saludo, pero cosas así o comentarios así que te sueltan y sin saludar ni nada y te piden algo. Cuidado con esas cosas, que a veces por ser un contexto digital perdemos esa parte más humana y no nos damos cuenta de que al final estamos trabajando con humanos y interactuando con personas. Entonces, es un consejo. Luego hay algo que se llama etiqueta, no sé si os sonará el concepto, es lo mismo que la etiqueta os sonará, pues esas normas, ¿no? de conducta, que por ejemplo tenemos que tener pues, en una mesa. Pues también tenemos la versión digital, que es la etiqueta de aquellas normas que son adecuadas de tener pues, en redes sociales o en general en el contexto digital. Y una, por ejemplo, es cuidado con las menciones. Recordad que normalmente en las redes sociales se menciona poniendo arroba y el nombre del usuario, por eso pongo esta arroba. O a la hora de etiquetar a alguien, por ejemplo. Es decir, evitad publicaciones en las que ponéis, queréis pues que alguien vea lo vuestro o una publicación que habéis puesto, pero encima, muchas veces, encima se confunden objetivos. Y entonces, pues yo qué sé, a mí me han compartido en publicaciones para promocionar un bar. Y de golpe, pero gente que no conozco y que han hecho un curso conmigo, pues es que ¿qué sentido tiene? Y eso me estás generando spam. O te etiquetan en una foto suya que se han ido de vacaciones y no conoces a esa persona de nada. Entonces, no, cuidado con esas cosas, que estamos a nivel profesional. Entonces, son cosas que uno no se da cuenta, que lo hace incluso con buena intención o para que la gente lo vea y es como, no. Otra cosa es que compartes algo. Pues imaginaros, alguno de vosotros, pues dentro de cuando acabe el curso nos seguimos en Facebook. Sois profesores igual que yo. Y llegáis y hacéis una actividad con vuestros estudiantes sobre uso de redes sociales y hacéis una captura de pantalla y la compartís en las redes. Pues seguramente me compartiréis la publicación con toda la ilusión y tendrá todo el sentido del mundo. Y yo estaré encantado y yo seré el primero que lo compartiré en plan de mira qué bien han puesto en práctica lo que estuvimos viendo en este taller. Eso es diferente. Vale, pero yo creo que todos, si pensamos un poco, creo que sabemos utilizar bien estas cosas. Lo que pasa que a veces sin darnos cuenta, no nos vamos como vamos corriendo en la vida, pues al final no lo pensamos. Ojo con el spam, al final lo mismo, evitad, por mucho que el otro día igual,
una profesora de una universidad de México con el que estoy tratando pues para hacer un webinar con ella y después de estar hablando un montón de temas profesionales y me suelta el otro día, me manda el enlace de su hermana cantando que me dice que sí, que me meta en la web para votarla. Y es como, a ver, que no hemos intimado hasta ese punto como para que me puedas mandar esto, que esto es a nivel profesional, estamos hablando de otros temas. No tiene sentido. Ahora mis amigos me lo mandan, pues sí, o con esa persona he entablado una cierta amistad y tengo más relación con esa persona y da pie, sí. Bueno, todos creo que sabemos hasta qué punto llegar. Pues ojo con esas cosas porque es que da muy mala imagen, pero de verdad. Y cuidado también el correo electrónico, pues ciertas cosas como por ejemplo, pues temas como escribir con mayúscula o escribir una publicación todo en mayúscula. Cosas de eso da muy mala señal, muy mala imagen, ¿vale? Bueno, yo no voy a entrar ya en la ortografía y la gramática. Lenguaje ofensivo, evitad, por ejemplo, pues eso, insultos, cosas desagradables, crear polémica, lo que os decía antes, un perfil bajo, un perfil neutral, siempre lo mejor. ¿Que os caracterizáis por crear polémica? Bueno, a ver, es que tampoco hay gente que le gusta, entonces tampoco voy a decir que sea lo más malo y a veces quizás incluso puede veniros bien, que a veces uno crece porque pues, le han hecho mala, se ha compartido una publicación porque está fuera de lugar, pero luego le ha venido bien. No voy a decir que no, pero normalmente no es problemático. Y si hay un enfado, intentar gestionarlos. Eso también es importante. Seamos, porque a veces uno puede malinterpretar lo que alguien diga. Bueno, pues intentar gestionar eso pues para que no vaya a más, pues para evitar problemas. Aquí os pongo un ejemplo que me pasó a mí de en etiqueta, que bueno, a ver, que no fue para tanto, pero bueno, me pasé un poco de vergüenza porque me contrató el INAP, que es el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, para dar un curso sobre trabajo en equipo en entornos digitales. Y lanzan la publicación y parece ser que estaban bastantes estudiantes pendientes de una nota, que seguramente era súper injusto. Vamos, estoy con ellos, que es que era, no les daban las notas, no les decían nada, estaban pendientes de su plaza de funcionarios y empezaron a atacar ahí, pero a saco, al INAP. Que me pareció, a ver, yo no voy a entrar en si estaba bien o estaba mal. Hombre, cuidado con esas cosas porque al final está quedando tu nombre ahí, ¿no? Quizás hay otros procedimientos, pero bueno, que en eso yo no voy a entrar. Pero por favor, si atacas al INAP, no me pongas en copia, no me dejes a mí en copia. Pero si es que Twitter, por eso digo que hay que conocer las redes. Twitter, si le hubieran dado aquí al compartir, me borras y machacas al INAP lo que tú quieras. Pero déjame a mí y a mi escuela. Porque claro, imaginaros, yo entré y un montón de publicaciones, de retweets, no sé qué, y la vergüenza que yo pasé con la escuela, en plan de, joder, no sabía si escribirles, digo, oye, en plan de, es que no, joder, es que se ha salido, no sé por qué ha pasado esto, pero estoy yo ahí en medio y, y claro, y yo no me puedo salir de eso, lo único que puedo hacer es bloquear a esta gente, pero claro, aunque les bloqueé, a la Etsy, que es mi escuela, les seguía saliendo, entonces, al final con esas cosas das muy mala imagen, y eso queda en la web. Ojo con esas cosas, y sobre todo, pues eso, si vais contra Lina, pues machacad a Lina, pero no me machaquéis a mí, que yo no tengo nada que ver, que es que a mí me contrataron para eso y yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces, fijaros. Luego, bueno, es que además, locuras como esas que empezaron a poner ahí a gente, pusieron hasta Antonio Banderas, que me hizo mucha gracia, hacía todo el mundo, ahí todos en la respuesta, que esto queda muy cutre, ¿vale? Entonces, ojo con esas cosas. Luego el tema de la privacidad, lo que os decía antes, ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda? No, vale. Bueno, pues el tema de la privacidad, lo mismo, cuidado con ella tanto hacia un sentido como hacia el otro. Es decir, cuando hablo de privacidad no solo digo evitando pues que se os vea lo que comentáis, sino también mostrándolo, porque muchas veces tenemos alguna publicación que quizás la estamos sacando en Facebook y la están viendo 4 personas, o solo lo está viendo nuestro entorno, y es una publicación pues que hemos escrito en una revista de impacto, o hemos escrito un artículo en Educación 3.0, por ejemplo, y no lo ve nadie, porque estás compartiéndolo tú ahí para 4 personas, pues ojo con eso. Luego, en cuanto a la privacidad también, hay cierta información indirecta que a veces no nos damos cuenta que estamos mostrando. Por ejemplo, las publicaciones, el cómo hablamos,
Eso dice mucho de nosotros, lo que os decía antes de usar qué lenguaje utilizas. Vale, tú puedes utilizar un lenguaje informal o un lenguaje barribajero. Entonces, ojo con eso. Que yo reconozco que a mí me gusta mucho el trato informal. Yo trabajo mucho la parte informal, lo reconozco. No sé si para bien o para mal, pero no me gusta la parte formal o ir de alguien muy, muy formal. Pero de ahí a caer en un hacer un hola, ¿qué tal? Ahí mal escrito sin H, vamos, sin la H o cosas así, o acortando palabras, o no. A ver, un punto intermedio, ¿no? Pues puede ser informal, pero bien escrito, ¿vale? O no saberse expresar, o poner una publicación que no se entiende lo que estás poniendo. El qué imágenes escogemos. Eso puede ser clave también lo que estás poniendo ahí, una imagen de mal gusto que digas, pero esto, ¿por qué ponen esto? ¿Vale? Incluso puede indicar, dar cierta imagen, ¿no? ¿A quién respondemos? Eso lo comentó alguien antes, si no me equivoco, también cuando estábamos creándonos esa identidad digital, pues ojo con también. Eso dice de vosotros, repito, no significa que sea bueno o sea malo. Pero si tú contestas a ciertas personas, por ejemplo, a alguien político, pues le estás a un político de cualquier partido, le comentas algo, digas lo que digas, eso va a dar una imagen de ti. ¿Vale? Cuando publicamos, pues eso también dice mucho de nosotros, si publicamos por la noche, por la mañana, ¿vale? Y luego algo que muchas veces la gente no se da cuenta es que la descripción y la imagen de la mayoría de las redes sociales, eso no se pone privado. Es decir, tú puedes poner tu perfil de Twitter privado, pero tu imagen y tu descripción, eso va a aparecer público. Ojo con eso, que a ver qué vais a poner ahí. Entonces decir, sí, vale, yo no quiero que mis alumnos vean mi vida privada y salgo haciendo el tonto tomándome una copa en una foto ahí en mi perfil privado, por ejemplo. Si lo encuentran los alumnos, bueno, atente a que te van a ver eso. O qué comentario pongas. Odio a mis alumnos, no sé qué, y lo pones ahí como tu perfil privado y piensas que nadie lo va a ver y ojo que lo ven. O en Facebook, ¿vale? Que hay ciertas cosas que se ven. O muchas veces los me gusta que no nos damos cuenta. O otra cosa que se me olvidó comentaros antes, YouTube, cuando te creas tu cuenta antes, no sé, no estoy seguro porque lo han cambiado muchas veces, pero cuidado que a veces, y creo que sigue estando por defecto, la lista de vídeos que tú ves aparece. Es decir, si tú te metes en el perfil de otra persona, tú puedes ver cuáles son los últimos vídeos que ha visto. Pues eso dice mucho de ti. Seguro que veas. Entonces, ojo con esas cosas, que hay gente para todo, que hay gente que se aburre mucho, que hay gente que pasa muchas horas y más ahora en Internet. Y bueno, pues os pueden sacar los colores en algún momento. ¿Vale? Fomentar la red de contactos, apostar por la participación y la interacción, es decir, publicar, compartir las publicaciones de otros, eso os lo recomiendo. Mm, Cuando tú ves que otras personas comparten tu contenido, pues, o cuando tú compartes el contenido de otras personas, esas personas suelen, entre comillas, si publicas algo interesante o si publicas, compartir lo tuyo. Entonces, si eres de esa gente que parece que te cobren por compartir, que también repito, eso son estrategias y son decisiones personales. Pero eso también tiene consecuencias. Pues llega un momento que dices, mira, yo no voy a compartir nada tuyo, ¿sabes? Reconocer, ser capaces de, pues si vas a compartir algo de alguien, pues poner esa puntilla al principio, pues de qué gran trabajo ha compartido mi compañera, no sé qué, o qué gran trabajo ha realizado y ya comparte su tweet o su publicación de Facebook. Es decir, añadir algo más, comentar. ¿Por qué? Pues porque primero estás reconociendo el trabajo de una persona, estás demostrando que has leído esa publicación y además te estás dando visibilidad, porque estás apareciendo como respuesta de una publicación de una persona que seguramente leerán personas. Pues seguramente si se lo publicas a alguien dentro del campo educativo, pues seguramente lo leerán otros profesores, verán tu perfil, puede ser otra forma, o tu comentario que pueda ser interesante y será otra forma, pues al final de darte visibilidad. Y en general, pues la red, la web 2.0, ¿cuál es la finalidad que tenemos aquí? Colaborar. Y eso es importante. La serendipia también es algo que me gusta mucho hablar de ella, que es eso, esas casualidades, ¿no? Que se dan en la vida. Anda, si estábamos en este cumpleaños y resulta que me pongo a hablar pues yo qué sé, con otro padre, otra madre, y
y que pues son profesores también y que están metidos, les gusta también gamificar como a mí. Anda, pues fíjate qué casualidad. Anda, pues yo he hecho, pues resulta que he hecho una aplicación para gamificar y, pues yo también, pues me interesa, pues pásamela. Y si hacemos un proyecto y si hacemos, ¿vale? Pues todas esas casualidades en la web se multiplican, imaginaros. Porque ahí, si se dan casualidades en la vida real, pues imaginaros en la web donde nos sumamos muchísimas más personas que puede ser de cualquier país, de cualquier región a la vez, ¿vale? La comodidad, pues al final es clave también y en esto insisto muchísimo y esto lo veréis a lo largo de este taller donde iréis viendo diferentes redes sociales, os daréis cuenta que hay redes que os gustan y otras que no. Y es que es así, a mí Facebook pues es que no me gusta. Entonces, pues bueno, la uso porque me viene bien, porque tiene herramientas interesantes, pero no, estoy cómodo. Entonces, yo en mi caso, pues porque no me toca otra, pues porque doy los talleres y... Pero, por ejemplo, yo estoy mucho más cómodo en Twitter. Y hay gente que Twitter la odia y que no están cómodos y que no la van a usar nunca. Pues no uses Twitter, usa otra, no pasa nada. Si es que tenemos muchas opciones. Quizás estás más a gusto en Instagram, te comunicas mejor con imágenes, no pasa nada. ¿Vale? Al final con la identidad digital le tenemos que dedicar tiempo, ¿vale? Y es importante, y esto va a ser una de las actividades. Os voy a pedir bueno, os voy a pedir hoy 3 actividades. Quizás hoy va a ser el día que más vais a trabajar en plan más de, entre comillas, teórico, ¿no? La última es muy fácil, es crearos un perfil en Facebook, que ya digo que la mayoría lo tenéis. Bueno, la primera va a ser crearos, ¿no? un plan de identidad digital, que os planteéis un plan de identidad. Entonces ahora os doy aquí unos pequeños... una visión general, ¿vale? Pero luego entraremos en detalle, os lo explico cómo lo haréis, que veréis que es muy fácil. Bueno, pues es clave que definirse al final. Recopilar lo que uno ha hecho. Siempre cuando quieres mostrar tu identidad digital profesional, ¿qué tienes que hacer? Pues recopilar lo que has ido haciendo para mostrarlo. Yo constantemente, yo cada semana, pues pienso, ¿qué puedo publicar la semana que viene? ¿Qué cosas he hecho esta semana? Pues mira, he publicado 3 conceptos en TikTok sobre uso de redes sociales. Ayer publiqué con mi compañera que grabamos este fin de semana un podcast. Venga, pues esto lo voy a hacer a mitad de la semana. He escrito un post en el blog. Venga, esto ya es demasiado para la semana que viene. Y ir pensando esas cosas. Luego pensar qué elementos distintivos tenemos, qué es lo que se nos da bien hacer y que queremos potenciar o que se valore y que sabemos que pues, sobre eso pues tenemos esa diferenciación respecto pues, a otras personas. Tener claro qué objetivo tenemos. ¿Para qué queremos esto? Pues es que yo lo que quiero es, pues a ver, yo voy a usar redes sociales solo pues para usarlas en mis clases. Bueno, pues entonces quizás ahí no necesitáis trabajar esa identidad digital. Yo pienso que a día de hoy todos necesitamos trabajar la identidad digital. Creo que a la hora de desarrollarnos como profesionales, creo que es necesario y es útil. Pero puede que no queráis eso, pero otros quizás vuestro objetivo es evolucionar dentro de vuestro puesto de trabajo, contactar con otras profesoras, otros profesores pues, de otras comunidades pues, para ver cómo lo hacen. De la misma, pues por ejemplo, yo que sé, de inglés, pues para tener más materiales, por ejemplo, y entonces pues comunicaros con otros o tenéis problemas yo que sé, de alumnos especiales, quizás que están en vuestras aulas o con algún tipo de comportamiento específico y que no sabéis muy bien cómo afrontarlo. Pues quizás a través de estas redes pues podéis buscar esa solución. Pues quizás os apetece participar en proyectos europeos y luego para vuestro centro, pues quizás ese es vuestro objetivo, daros visibilidad para crear proyectos. Queréis escribir un libro y queréis pues, dar visibilidad a ese trabajo que estáis haciendo. Puede haber muchos objetivos. Palabras clave es importante, definiros con palabras clave, pensad pues, en 2 o 3 palabras que os definan. Pues normalmente, pues yo si pienso en qué me define a mí como investigador en educación, en tecnologías educativas, pues es que, bueno, una es tecnologías educativas y otra es gamificación, otras son los MOOC, que son los cursos masivos abiertos en línea, y otra pues sería redes sociales, identidad digital. 5 palabras clave que creo que identifican mi investigación y en lo que yo trabajo. También depende, pues si quiero enfocar más al campo de mi docencia, pues quizás hablaría más de ingeniería. Bueno, pues una vez visto esto, ¿vale? Ya hemos visto esos consejos para crearos
ese plan inicial, ¿no? de identidad digital. Otra de las partes que vimos era lo que os decía. Muy bien, hemos visto las redes sociales, cómo nos pueden afectar a nosotros, cómo nos pueden ayudar a nosotros. Ya iremos viendo cada uno de esos aspectos en cada una de ellas. Iremos haciendo hincapié, aunque los enfocaremos más en el campo educativo con los estudiantes, pero también veremos cómo nos puede afectar a nosotros positivamente. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver cómo podemos utilizar esas redes sociales en el aula, como una metodología docente. Para al final, pues, favorecer ¿el qué? Pues la interacción con los estudiantes, favorecer que sean más colaborativos, más activos, esa pedagogía activa o esas metodologías activas que intentan que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje, ¿no? ¿Cómo haces protagonista al estudiante? Pues que sea él el que tenga la iniciativa, ¿no? De democratizar, y porque al final las redes sociales hablan muchas veces que son elementos que no, o espacios que nos democratizan, ¿no? Que podemos hablar. Bueno, pues vamos a democratizar al estudiante para que pueda hablar y pueda, pues, comentarnos o intentar que comente o colabore con sus compañeros. Así que aquí surge un concepto que es el de comunidades virtuales de aprendizaje. Entonces, ¿qué son estas comunidades? Bueno, una comunidad de aprendizaje, pues al final es un espacio en el que se unen una serie de personas en torno a una temática. Puede haber una serie de roles, puede incluso pueden evolucionar a lo largo del tiempo y cuando estas comunidades pues, se dan en espacios físicos, cuando es una comunidad de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Un aula. Es un espacio donde hay una serie de estudiantes, un docente y la finalidad de ese espacio es pues, aprender algo. Una reunión, puede ser una comunidad de aprendizaje, toda una empresa. Al final, pues, las empresas aprenden, se habla muchas veces de esos conceptos. Cuando hablamos de virtuales, pues al final lo que hacemos es aprovechar las ventajas que nos ofrece la web y las movemos a otro sitio, a otro contexto. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues utilizar herramientas que nos ayuden a eso. Un aula virtual, si tenéis alguna en vuestro centro, por ejemplo, estáis usando Moodle o cualquier gestor pues para cursos, eso puede ser una comunidad de aprendizaje. ¿Cuál es el problema de esas comunidades? Pues que al final, normalmente, aunque hay diferentes estrategias dentro de cómo usar una comunidad, la gracia de las comunidades es que más o menos todos podamos tener un rol parecido. Por ejemplo, en pues una red social. Pero en un aula virtual el problema es que el alumno en los pocos sitios donde puede hacer casi lo mismo es en un foro. Por lo tanto, la comunidad de aprendizaje o virtual de aprendizaje se limita al foro prácticamente. Frente, pues por ejemplo, a una red social donde sí podemos establecer, darle más poder o más posibilidades. Entonces, por eso son muy útiles las redes sociales. Es que odio, soy de esa gente que odia el texto en una presentación. Y diréis, pues no parece que lo odie mucho porque lo ha llenado de contenido. A ver, estas presentaciones las he planteado para que os sean, las he planteado como presentación y como material didáctico del curso, ¿vale? Quiero que os sean lo más útiles posible. Por eso he metido tanto contenido. ¿Vale? Simplemente que os quede claro que es un poco por quitarme esa cosa que es que cuando veo tanto texto me entra alergia. Pero es que las hago también para que os sean útiles para vosotros. Entonces quería que tuvierais ese contenido y enlaces y toda la información que haga falta. Por eso he metido tanto texto. Si no, vamos, le hubieras quitado el 90%. Bueno, pues a la hora de trabajar comunidades virtuales de aprendizaje, lo que os estaba diciendo, algunos consejos, algunas claves para escoger. Porque es lo que os decía antes, habéis puesto un montón de opciones. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues es que depende de qué queráis. Nuevamente, insisto, el objetivo. Si el objetivo es que tú generes contenido e incites al alumno a tener un pensamiento crítico sobre ese contenido, pues quizás la solución sea tirar por YouTube, tirar por Instagram, donde tú subas fotos o vídeos en un canal y ellos debatan en las respuestas, crearte un perfil de la asignatura, en Twitter, perdón, una página en Facebook,
Pero si por el contrario tu objetivo es generar interacción y que no haya jerarquías, es decir, que los alumnos todos puedan publicar contenidos porque tengan que hacer labores de investigación, pues ahí quizás la apuesta será pues, por un hashtag de Twitter o que es crear vosotros listas para agrupar perfiles de Twitter y que sean ellos los que publiquen, crearos un grupo de Facebook, apostar pues por otras herramientas como Telegram o cualquiera de mensajería instantánea. Es decir, depende, ¿no? También depende, entonces, por lo tanto, aspectos a tener en cuenta. La edad, ¿vale? Es que, y si resulta que donde queréis que trabajen los alumnos o los estudiantes no tienen edad suficiente, pues eso afectará, ¿no? ¿Qué tipos de contenidos son? A ver, si os vais a basar en texto, os repito, no uséis Instagram o TikTok. Porque es que no tiene sentido. Si lo que queréis es que el estudiante pues mejore su expresión. Si queréis que suelte unos chorros de texto, pues no utilicéis Twitter, ¿vale? Si al revés queréis potenciar que sintetice sus mensajes y que escriba mensajes muy cortos y bien redactados, pues apostad por Twitter entonces. ¿Que queréis potenciar la imagen? Pues no, quizás Facebook os da menos pie y a los alumnos se lo van a pasar mejor en Instagram o en TikTok. ¿Vale? También ver qué posibilidades os dan recuperar. Esto es un tema que insisto mucho, es recuperar las publicaciones. Es decir, eso es clave. Pensad que poner yo qué sé, 30 estudiantes publicando. ¿Cómo recuperas toda esa información? O cómo, bueno, pues todo eso, o 300 personas publicando en un grupo de Facebook. ¿Cómo recuperas lo más importante? De alguna manera tienes que poder enlazar a una publicación concreta. Por suerte Facebook, yo creo que, bueno, ojalá hubiera sido porque me han hecho caso a mí, pero me gustaría pensar eso. Antes era muy difícil recuperar los enlaces de las publicaciones en Facebook, ahora es muy fácil. Lo veremos el lunes que viene. Bueno, pues eso es clave. Imaginaros que lancéis un debate en Facebook. Es verdad que tú puedes guardarlo en otro espacio o puedes anclarlo, fijar la publicación de Facebook, pero imagínate que tienes varias. Bueno, pues tú puedes recuperar o guardar un enlace a una publicación concreta, pues con un debate y recuperarla cada año, tener esos enlaces guardados o hacer ese filtrado que os decía yo en otro espacio específico o reenviar a los alumnos. Oye, mirad qué trabajo más chulo han hecho pues vuestros compañeros y les compartís pues un vídeo que han subido en TikTok, uno de las chicas o de los chicos o de un grupo de estudiantes y lo compartís con el resto. Pues tener el enlace es clave, porque si no, ¿qué dices? Toma, métete en el perfil de esta persona y busca la publicación. Me parece una tontería, pero es muy importante, porque al final acabamos creando el enlace de una publicación, acaba siendo un recurso educativo con todos los comentarios, todo lo que conlleva ese enlace asociado. Así que es importante. Otra cosa que a mí me gusta mucho que tengáis en cuenta son las herramientas que tiene. Partimos que esto no son redes sociales educativas, pero es que porque muchas veces hay quien dice, joder, ¿por qué estás siempre utilizando redes sociales que no son educativas cuando hay redes sociales educativas como Edmodo, todo esto? Bueno, pues porque al final lo que queremos, y más en vuestro caso, que encima ya son más mayorcitos, lo que queremos es irles acostumbrando a que vean las redes sociales desde un punto de vista distinto. En su empresa, cuando trabajen y ya no están tan lejos de trabajar, van a utilizar una red social en su día a día para buscar trabajo, pues para contactar con otros profesionales y no van a usar el modo. Van a usar Facebook, Twitter o las que existan en ese momento. Entonces hay que empezar a acostumbrarles ya pues, a utilizar esas redes. Y que además, no sé por qué me da a mí que van a estar más contentos usando este tipo de redes. Pero claro, tenemos que hacer apaños. ¿No? Tienen las herramientas que tienen y tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces, cuantas más herramientas, pues a veces mejor. Otras peor, porque nos lo dificulta todo. ¿Vale? Tampoco os penséis que esto es la panacea. A veces no nos va a hacer falta herramientas para nuestro objetivo. Por eso insisto tanto que uno siempre tiene que tener un objetivo. Y esto os vais a cansar de oírme decirlo. Pero es que es así. Si tú primero escoges la red social y luego decides el objetivo pedagógico que tienes, pues te vas a equivocar seguro. ¿Vale? O quizás no, pero tienes muchas posibilidades. Escoge qué quieres hasta pon todos los requisitos que necesitas
Y cuando lo tengas todo definido, buscas qué red social, con qué herramientas dentro de esa red social puedes cumplir esos requisitos. ¿Vale? Entonces eso es clave. Cada vez hay más redes sociales que empiezan a darse cuenta que esto, porque la educación tiene mucho dinero de fondo y sobre todo en otros países. En Estados Unidos se gasta mucho dinero en educación y se fomenta mucho el uso de redes sociales, entonces ya lo saben. Facebook, por ejemplo, en los grupos veréis que tiene un tipo de grupo que se llama aprendizaje social, porque son conscientes que los profesores estamos usando Facebook como una herramienta. TikTok va a sacar ahora una opción educativa. No sé muy bien qué va a tener, pero lo va a hacer. Por lo tanto, ellos tampoco son tontos y quieren, pues eso, un perfil también, pues abrir el abanico. Entonces, eso también es importante, pues ver eso, qué posibilidades educativas pues puede tener. Luego algo que también parece una tontería, pero muy importante, es la gestión y la parte de la configuración. Es decir, si esas redes sociales me va a suponer tanto trabajo estar gestionándola o el día a día de la red social con los estudiantes que es que no me va a valer la pena. Quizás nos interesa porque para ese objetivo pedagógico podemos hacerlo con otra red más sencilla, pues apostemos por esa red más sencilla, si se cumple el resto de requisitos que necesitamos, ¿vale? Algo también que parece una tontería, pero también es bastante importante, es la posibilidad de los administradores. Es decir, cuánta gente, si varias personas pueden gestionar esa misma red social. Es verdad que uno puede crearse un correo electrónico, inventárselo y hacerse con Gmail, se crea una cuenta común y todos administran un perfil de Twitter o de Facebook a través de ese perfil, de ese correo electrónico, perdón. Vale, es una opción, pero al final ya estás usando un correo electrónico para varios. Mientras que hay algunas redes sociales, por ejemplo, los grupos de Facebook, los puedes gestionar o puedes tener a diferentes administradores. Es decir, yo como Oriol Borrás puedo gestionar ese grupo de Facebook y otra persona también a la vez. Mientras que, por ejemplo, yo tengo en Twitter un perfil que lo gestionamos bastantes profesores. Tenemos que usar el mismo correo electrónico. No sabes quién ha hecho un cambio, quién ha añadido algo. Es más difícil esa gestión, ¿vale? Pero nuevamente depende de vuestras necesidades y vuestras estrategias. La sensación de comunidad, esto es, perdona que he puesto aquí distribuida y es distribuida, contra concentrada, es decir, Twitter, por ejemplo, para los que la conozcáis, es difícil gestionar cuentas de Twitter para generar una sensación de comunidad, porque claro, cada uno publica en su perfil. Entonces, los tweets o tus publicaciones están desde tu perfil, pero no están en Twitter, en todo Twitter. Pero claro, yo, si te sigo a ti, veré tus tweets y los de otra gente. Es difícil separar esa parte. Me diréis los que conozcáis más Twitter. Bueno, utiliza hashtags, efectivamente, pero eso es una estrategia usando hashtags. Pero si no uso hashtags, si yo, mis alumnos, cada uno desde su cuenta, escriben, va a ser muy difícil, salvo que me mencionen o algo así, que yo pueda seguir esas publicaciones. Entonces, eso es pues más distribuido. Cuando hablamos de concentradas, pues hablamos de espacios como Facebook, los grupos de Facebook, donde dentro de un enlace de un grupo de Facebook, los alumnos escriben. Y lo que escriben se queda ahí dentro. Con lo cual yo con ese enlace veo todo lo que ellos han escrito bajo su nombre, pero lo veo todo junto. ¿Vale? Entonces ver que hay diferentes estrategias, que no significa que una sea mejor o peor. ¿Vale? Si nos ofrecen estadísticas, a veces es muy útil saber, pues ver más o menos cuándo publican, cuándo no sé qué. Eso ya depende pues, de vuestra estrategia, nuevamente. Yo aquí, lo de objetivo pedagógico y estrategia, os vais a cansar de oírlo. Y ya con esto habríamos visto un poco el objetivo que quería de la parte de comunidades de aprendizaje. Luego iremos entrando de lleno con ejemplos. Y entonces, lo que queda ya de clase, lo que sí os quería dar son algunos pequeños, sobre todo, consejillos sobre temas de licencias, herramientas externas, pues ya dejarlo como un poco un añadido, ¿vale? Para que lo tengáis también. Nuevamente, está dentro del contenido del curso porque uno cuando publica en redes sociales, cuando comparte en redes sociales, tiene que saber qué puede compartir, qué no puede, qué debe hacer, cómo hacer contenidos más atractivos. No es lo mismo escribir un texto que hacer una infografía, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a dar algunos consejos que os pueden ayudar
lógicamente no podemos ponernos a trabajar eso, pero quien tenga pues, la iniciativa de intentar profundizar, yo os dejo los enlaces para todo, ¿vale? Para que podáis pues ir teniendo esos recursos adicionales. Bueno, una cosa que me gusta mucho hacer hincapié y que la gente suele hacer bastante mal, en general, tema de las licencias. Nos creemos que todo lo que está en Internet es nuestro. Pues porque, pero si yo veo el vídeo y es gratis, pero si no pasa nada, pero si esa foto está ahí en Internet, eso lo puedo usar yo para mis charlas, ¿por qué no puedo? Pues está ahí, está en Google. Pues no, a ver, las cosas tienen derechos de autor. Cualquier cosa, tú y tu trabajo, te gusta que la gente lo mencione, ¿vale? Entonces, cuidado con lo que os encontráis por la web. Cuidado con toda esa información que encontráis en la web. Hay que saber si se puede usar o no se puede usar. Lo primero de todo. Es decir, que algo esté en la web no significa que se pueda usar. Es más, si algo tiene un copyright, ya os adelanto que legalmente eso no lo podéis usar en una presentación. Que haya una página que, yo qué sé, os metéis en la página web de la Fox y entráis en la zona donde aparecerá Los Simpson, por ejemplo, ¿no? Y hacéis una captura de pantalla de eso de Los Simpson, que está en la Fox, que están abiertos, la web de la Fox, y la capturáis y lo ponéis en vuestra presentación, eso es ilegal. Eso es robar, así de claro. Eso no se puede hacer. Que encontréis una web de por ahí, que alguien ha subido una web de un enlace, una foto de Los Simpson, pues si no hay ninguna licencia ahí, por defecto es un copyright, con lo cual no se puede usar. Tendréis que escribir al autor, pues ya sea la Fox o quien tenga los derechos, o Matt Groening o quien sea, le escribís y decís, oye, por favor, ¿puedo utilizar esto? Y si te da el consentimiento, perfecto, y te lo guardas bien guardado, pero si no, no se puede utilizar. Entonces, ojo con esas cosas. Usamos en presentaciones imágenes que nos encontramos por ahí alegremente. Un día se van a poner serios y van a empezar a decir, esto no se puede hacer, esto hay que pagar para usarlo. Entonces, ojo con esas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues intentar buscar publicaciones, imágenes, contenidos, recursos que sean Creative Commons. Y entonces ver qué tipo de licencia Creative Commons o copyleft o las que sea, hay bastantes tipos, qué podemos hacer con esas licencias. Porque hay quien dice, bueno, pero si yo cojo a Los Simpson y digo que lo he cogido de esa página web y digo que además ese es el autor y pongo su autor, lo estoy citando, ya está, ya puedo hacer lo que me dé la gana. No, ¿vale? No se puede hacer eso. Es verdad que hay algunas normas de citar, que tú puedes citar algo, pero puedes citar textos, pero o contenidos que sean para reforzar algo que quieres contar. Es decir, y no estoy seguro hasta qué punto se podría hacer, pero quizá si tú estuvieras presentando una asignatura cerrada, estuvieras explicando en tu asignatura diferentes tipos de técnicas para hacer dibujos animados y pusieras el ejemplo de Los Simpson para reforzar eso que estás explicando, puede ser. Que ponga Los Simpson para contar otra cosa, porque esa imagen te parece muy chula y pega mucho, ya os digo que no, porque se esté citado o lo que sea. Entonces, ojo en eso. Por lo tanto, mi consejo es que intentéis utilizar normalmente en Google, cuando metéis, si ponéis identidad digital, os vais a imágenes, os salen todas las imágenes. Ya os digo que las imágenes que os aparecen por defecto son las más chulas del mundo. Cuando cogéis y os vais aquí a herramientas y filtráis, pues pasan a ver imágenes un poco menos chulas, ¿vale? Bueno, pero es que el problema es que, y aquí supuestamente estas imágenes las podréis usar. Y ya os digo que supuestamente, a mí mi consejo es que entréis en páginas como Pixabay o Unsplash, os las voy a dejar aquí en el chat, ¿vale? Os lo escribo. Ah, mira, sí, Miguel Jiménez ha puesto perfecto. Muchísimas gracias. Ese es un ejemplo, Pixabay. Además, tiene una cosa muy guay. Y Unsplash. FreePic, dice Alejandro, perfecto. Sí, hay muchísimas, ¿vale? Tanto Pixabay como Unsplash, ¿vale? Las dos te permiten, son, ¿cómo se dice esto? Son de dominio, no me sale ahora la palabra. De dominio público, dominio público. ¿Qué significa eso? Que no tienes ni que citarlas, ¿vale? No hace falta. Pero cuidado, mirad siempre el tipo de imagen que subáis, qué tipo de licencia pone. Si es Creative Commons, normalmente, si aparece un señorito así dibujado, es que tenéis que citarle. Si además aparece un dólar tachado, es que no podéis usarlo para algo que vayáis a ganar dinero.
Si os aparece, pues, por ejemplo, un igual, es que tenéis que compartirlo de la misma manera, es decir, con la misma licencia, ¿vale? O si, bueno, hay diferentes características según los iconitos y ahí normalmente cuando pasas el ratón por encima te dice lo que tienes que hacer y te lo explica. Lo mismo con lo que vosotros publiquéis. En el momento que le pongáis una licencia Creative Commons, cualquier persona podrá utilizarla. Si no ponéis una licencia Creative Commons, ojo, que eso se está protegiendo más de lo que pensáis. El hecho de no poner una licencia automáticamente tiene un copyright. ¿Pero qué pasa? Que yo, por ejemplo, yo todo lo que publico lo que quiero es que la gente lo comparta. Si poco a poco y ojalá vayamos tomando conciencia de estas cosas, la gente toma conciencia y no usa algo que no pueda, pues lo normal es que si yo subo algo que no tenga licencia, la gente se piense que tiene copyright y no lo utilice. Entonces, acostumbraros a, si queréis que se utilice, poner algún Creative Commons. Vale, contesto a María Isabel que sí, que cuando terminen la clase, antes de acabar, os explico las tareas de hoy. Lo tengo ahí programado, así que sin problemas. Bueno, pues esto, entonces, relacionado con esto, Creative Commons. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Creative Commons es un tipo de licencia pues que nos permite compartir de manera gratuita o incluso también de pago. No os penséis que tú puedes compartir algo de manera con Creative Commons y que la gente, pues, y ganar dinero de eso, no pasa nada, ¿vale? Y estas son las licencias que hay de Creative Commons. Son este sellito. ¿Cómo consigues una licencia de Creative Commons? Pues tan sencillo como copiar y pegarlo. ¿Vale? Si tú copias y pegas esto en una presentación, automáticamente esa presentación es Creative Commons. ¿Qué significa? Pues si solo tiene esto, que cualquier persona puede hacer lo que le dé la gana, cargársela, cortarla, dividirla, no sé qué, da lo mismo, ¿vale? Pero me tiene que mencionar. Fijaros, hay otros reconocimiento comercial, compartir igual. Ojo, la diferencia entre compartir igual y sin obra derivada. Compartir igual es que lo compartes con la misma licencia. Sin obra derivada, lo que significa es que tú no puedes, si yo esta presentación la compartiera, hiciera reconocimiento sin obra derivada, lo que significa es que si tú quieres usar esta obra para tus clases, la tienes que usar idénticamente. No puedes ni quitar una coma, ni borrar una transparencia. Tienes que usarla idénticamente. Yo esto no lo suelo usar porque a mí me gusta que la gente reutilice mi trabajo. Solo pido que al menos pues me digas que he sido yo, pero te cargues lo que quieras. Por eso también lo de la captura de pantalla encima de los Simpsons os estáis cargando otra cosa más, que es que estáis cortando una imagen. Es que esas cosas, en serio, cuando entras en este mundillo te das cuenta de que, y en el fondo es que tiene sentido. Es que es tu obra, es que tu foto, ¿y por qué tiene que llegar alguien y cortarla una foto que has hecho tú, que eres el autor? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis el enlace, es bastante interesante, os recomiendo que miréis este tema, ¿vale? Te puedes generar tu licencia, pues poniendo las opciones que tú crees que necesitas y se te genera el simbolito, por si lo queréis tener ahí bonito. Ah, fijaros, si os había dejado yo todo esto, ya me parecía a mí. Os he dejado aquí, si es que... Vale, y ya, pues para ir, que se acerca el final ya de la clase, espero que no haya sido muy duro hoy. Ya os digo que iba a ser el día más duro, así que si lo habéis pasado relativamente bien, pues ya me quedo satisfecho. Bueno, pues algunas cosillas, algunas herramientas, pues para generar, gestionar contenidos, interactuar. Algunos consejillos. Es que, repito, redes sociales, si vas a compartir luego texto y dejar todo igual, pues ¿qué te aporta? Pues vamos a darle un poco de vidilla a las redes sociales, ¿no? Y vamos a intentar sacarles el máximo provecho. Entonces, muchas herramientas pues son gratuitas y las puedes utilizar de manera paralela y le das ese valor añadido pues a tus redes sociales. Además, la mayoría pues las puedes compartir directamente en tus perfiles, en los grupos con tus estudiantes. Y bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, tenemos Google, sacadle provecho. Creo que a muchos de vosotros he visto que poníais antes de ejemplo, por ejemplo, una videoconferencia con Meet, habéis hablado de Google Classroom, por ejemplo, es decir, que si la conocéis, pues sacadle el máximo provecho. Con Google os podéis crear una página web, pero con Google Sites en 0, quiero decir que en nada os montáis la página web. Podéis crearos una página web que esto a mí me encanta, con Google Drive, que es esta unidad en la nube que nos da 15 gigas, ¿vale? Tú te puedes crear una presentación y esa presentación la puedes publicar en la web. ¿Qué significa? Que con un enlace los alumnos pueden ir a tu presentación sin necesidad de subirla a un servidor, sin necesidad de subirla a un aula virtual, pueden acceder a ella. De hecho, yo
en clase, yo, para que quede más bonito, en mi aula virtual, normalmente lo que hago es publico todos mis apuntes en Google, como en una presentación de Google, y entonces copio el código HTML para embeberlo y entonces me queda la presentación dentro del propio curso. Entonces queda súper chulo, ¿vale? Y eso es muy útil. Es que os lo voy a demostrar, quiero decir, digo, si lo tengo aquí. Así que os voy a enseñar qué bonito queda. Y todo eso lo parecía una página web y no era la presentación, ¿vale? Bueno, podéis utilizar un documento, podéis hacer documentos compartidos para que los alumnos compartan, trabajen en ellos de manera colaborativa y el resultado final lo compartan en una red social. Las presentaciones pueden ser colaborativas, cualquier alumno con una cuenta de Gmail se puede crear todo esto. Es decir, que al final podéis crear muchísimos contenidos muy atractivos para ellos y de una manera muy sencilla. Mira, tenemos Jamboard, por ejemplo, yo lo uso, estuve haciendo algunos experimentos de Jamboard, que es como una especie de pizarra. La puedes usar desde la aplicación del móvil, te la puedes conectar a Teams y puedes hacer cosillas, pero bueno, esto ya es más consejo para clase. Pero bueno, el resultado de tu clase con Jamboard, por ejemplo, lo puedes luego publicar en tus redes sociales. Entonces, al final estás mezclando y conectando tu clase con con tus redes, con esa comunidad de aprendizaje, con el resto de personas. Al final lo que estamos haciendo, que es lo que siempre esa filosofía que queda muy bonito, ¿no? Lo de abrir el aula, que se ha hablado muchas veces de ello. Pues al final, gracias a las redes sociales mezcladas con otras herramientas, pues podemos abrir. Lo que os decía antes, nuestro canal de YouTube, lo podemos tener, efectivamente. Yo lo uso desde, pues, para hacer mis fricadas de escape room que hago con ellos, pues para iniciativas que he hecho cuando estábamos encerrados o simplemente mis asignaturas tienen su lista de reproducción y cada año pues tengo ahí los vídeos que les grabo a ellos y los comparto y bueno, luego los dejo públicos y hay alguna vez alguien ha dicho qué cosa más fea de vídeo, me lo dijeron una vez, pero en general me han dicho cosas buenas, pero bueno, cuando pones todo público pues corres el riesgo de las opiniones de la gente. Google Classroom, que ya he visto que bastantes lo conocéis, la verdad es que da muchísimo juego. Bueno, yo tampoco, ya digo, no voy a entrar mucho en detalle. Si yo pudiera escoger en mi universidad, yo soy estoy en contra de Moodle porque me parece una herramienta potentísima, muy buena, una filosofía genial, pero me parece una herramienta a mí del 2010. No sé, me parece que no tiene esa filosofía que los estudiantes, porque las chavalas, los chavales hoy en día tienen su mentalidad, para ellos su mente es un muro en el que tiene que llegar la información así, va llegando. No se estructura en la cabeza de otra manera, no la estructuran como nosotros, quizás más en, en plataformas como Moodle. Entonces, o se actualizan más con un formato de red social, que yo sinceramente también lo agradecería, o al final pues es otra forma que creo que con ellos no va. Entonces, creo que funcionaría todo mejor si siguiéramos más filosofías, estas plataformas más como Google Classroom y todo eso. Pero como yo no mando, pues no me van a dejar a mí nunca cambiar a Google Classroom y sustituirlo por Moodle. Digo como concepto y como diseño. No voy a entrar en temas políticos de los datos, porque efectivamente, por datos, no les daría los datos a Google. Me refiero a plataforma, técnicamente hablando. Luego, Geniali, no sé si la conocéis, os recomiendo, es una pasada, hacer presentaciones que las puedes publicar. De hecho, yo con Geniali he hecho juegos, como una especie de juego conversacional de videojuego que van pinchando, se van moviendo de un lado para otro, van preguntando, bueno, pues hacer una pasada de cosas. Con GIFs animados, ya os digo, es una herramienta que da muchísimo juego. Y ya para acabar este torrente de aplicaciones, ya digo que esto es como un apéndice de 10 minutos que os quería dar, porque me parece importante. Es importante generar contenido de calidad para reforzar nuestras redes sociales. Bueno, pues aparte de cómo crear videoconferencias, que os lo pongo como herramientas externas, pero es que hoy en día podemos generar videoconferencias. De hecho,
Si todo funciona bien, espero que no nos haga ningún feo Twitter. Vamos a intentar hacer una videoconferencia dentro de 3 semanas. El próximo día vamos a ver también a ver si vamos a hacer alguna con Facebook. Vamos a intentar hacer pruebas y ver cómo con estas herramientas podemos crearnos nuestras propias interacciones, tutorías, ¿vale? Sin necesidad de elementos externos. Pero luego tenemos Kahoot, sabéis que para los que no lo conozcáis, es una plataforma de interacción para crear pequeños concursos con preguntas, con los que los alumnos pueden desde el móvil o desde un navegador contestar a las preguntas que tú les has lanzado. Yo lo utilizo muchísimo con ellos y yo normalmente lo hago en directo porque me lo paso muy bien, me encanta cómo se vuelven locos y creo que hay veces que es sano que saquen un poco lo que llevan dentro y se desahoguen. Pero bueno, a veces se vuelven demasiado locos y es difícil controlar, pero bueno, me gustan las dinámicas que se generan con Kahoot. Pero reconozco que luego Kahoot tiene una opción que es como de autoaprendizaje, que tú puedes participar a tu ritmo cuando quieres en las preguntas e irlas contestando cuando tú quieres. Bueno, pues podemos generar un Kahoot de estos que cuando ellos quieran se conectan y van contestando a su ritmo a las preguntas y lo compartimos en nuestra comunidad de aprendizaje. Entonces, es otra forma de generar contenido. Socrative es muy parecido a Kahoot, pero tiene más opciones. Por contrapartida, es menos... Kahoot es como más un juego y Socrative tiene muchas más opciones, es más potente, pero a mí me gusta más Kahoot porque tiene la musiquita y te genera más interacción. Mentimeter, que es con la que hemos estado jugando hoy, jugando entre comillas, ya habéis visto que tiene muchísimas opciones, tiene más, ya veréis que es muy útil, a mí me encanta. Y nuevamente, pues podéis configurarlo de tal manera, por ejemplo, que hacer una nube de palabras o una encuesta, pasársela y tienen hasta 7 días, 2 días, puedes escogerlo para rellenarla. Con lo cual, nuevamente generas un contenido. Me diréis, hombre, Facebook y Twitter, por ejemplo, o Instagram en las stories, te permite crear encuestas. Sí, pero esto te da más información, es más completa, ¿vale? Y luego tenemos Slido, que esta me gusta mucho. Esta es para lanzar preguntas, ¿vale? Tú lanzas preguntas, para los alumnos, digamos que tienen un espacio en el cual ellos pueden lanzar cualquier pregunta y pueden votar las preguntas que se han hecho. Y entonces se van ordenando las preguntas según los votos que tienen. Y es una forma, pues, de una plataforma para preguntas, para hacer preguntas. Y tú luego las vas viendo y las contestas. Yo lo he usado en congresos, hasta interesante. Luego tenemos mapas mentales, otra forma de generar contenido. De hecho, Poplet es la que he utilizado antes con vosotros, la que hemos creado ese mapa de identidad digital. ¿Vale? Infografías, con Geniali se pueden hacer también infografías, Pictochart, también muy útil. Infografías os puede venir muy bien pues, para utilizar en las stories, para utilizar como imagen en Instagram o cualquiera de las otras redes sociales, ¿vale? Así que hemos visto al final pues que para nuestros alumnos esto les va a venir muy bien. Ahora entraremos en detalle a partir de la semana que viene cómo concretamente con cada una, pero podemos fomentar aspectos como el trabajo en grupo, la diversión, desarrollar competencias digitales y sobre todo cambiar su mentalidad hacia las redes sociales, que vean que también son un espacio profesional y que lo que están haciendo les va a afectar a su vida profesional seguramente. Y para nosotros, ¿por qué no? Pues crear redes profesionales, conocer lo que hacen otros, ver contenidos de otras personas, recursos de otros, filtrarlos, poder experimentar y al final pues también